Así es, Bea, diputado de la Mesa de la Unidad Democrática ante el Parlamento de nuestro país. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Estenis, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. El día de ayer, y quiero iniciar, hay mucho que hablar del tema productivo, pero también quiero tratar con usted el tema político que ocupa los principales titulares de la prensa el día de hoy. Ayer dio una rueda de prensa, por cierto, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y además representante del gobierno en la mesa de diálogo. Dijo, entre otras cosas, que llamaba a la oposición en este caso a no engañar a sus seguidores y aseguraba que la oposición en ningún momento planteó ni el referéndum revocatorio ni las elecciones generales en esta mesa. ¿Cuál es la realidad? Porque hay muchas dudas. La duda se siembra en ambos sectores del país, además. Claro, mira, lo que estamos viendo es un gobierno que sus divisiones internas no lo permiten tomar decisiones, pero además ni siquiera cumplir los acuerdos a los que ha llegado en una mesa donde el Vaticano, donde el Papa Francisco es justamente el mediador. Lo decía Carlos Ocariz hace un par de días en una rueda de prensa. Mira, ellos se comprometieron y hasta la fecha no han cumplido. Para nosotros es prioridad y yo lo digo desde lo personal, pero yo formo parte de la unidad porque creo en el cambio y la necesidad que tiene el cambio. Pero además formo parte de Primero Justicia porque creo en que ese cambio tiene que venir con muchísima responsabilidad. A que aquí nosotros estamos en momentos muy difíciles que necesita de mucho sacrificio de todos los venezolanos para poder cambiar, pero además de la irresponsabilidad de un gobierno que no solamente está mintiendo y que dice estas cosas para seguir sembrando desesperanza y para seguir generando una matriz de opinión en la cual ellos intenten alcanzar un poco más de tiempo, sino además para tratar de tapar los graves conflictos internos que hoy tienen los diferentes grupos que existen en el gobierno. ¿Se espera o hay la posibilidad de que el Vaticano se pronuncie tomando en cuenta en que la oposición dice que es el gobierno el que no cumple, pero el gobierno dice que es la oposición la que no cumple? Incluso Jorge Rodríguez ayer decía que, y ya lo vamos a tener porque creo que tenemos el sonido, decía que incluso en la mesa no se había planteado la apertura del canal humanitario. Yo lo voy a invitar a que veamos el sonido y regresamos a analizar el tema nuevamente. Ni adelanto de elecciones, nada. No llevaron el referéndum revocatorio. Allí teníamos entonces la cita de Jorge Rodríguez. Bueno, mira, lo que hablamos del canal humanitario, y primero que fue una de las necesidades básicas, está dentro de lo que fue el comunicado leído por Monseñor Cheli el último día, que fue el 12 de noviembre, la reunión que se hizo. Pero además vimos que después de eso, vemos como a Cáritas, que además es una organización de la Iglesia Católica, se le incautaron, lo denunciaba el diputado José Manuel Olivares, se le incautaba cualquier cantidad de medicamentos que habían llegado a La Guaira, pero además fue como tipo atraco, que se llevaron las medicinas y se los llevaron hacia lo que es las oficinas del gobierno nacional. Aquí lo que yo sí creo es que si algo tenemos claro los venezolanos es que ese señor, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, mira, la credibilidad la tiene por el piso. Es un manipulador, está hoy día mintiéndole a todos los venezolanos y, como lo decía, para ocultar las graves diferencias, los graves conflictos que tienen hoy el gobierno nacional a lo interno. Nuestras peticiones fueron claras, se hicieron públicas. Nosotros pedimos que se respete no solamente el tema de la Asamblea Nacional, la independencia de poderes, sino que podamos escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral que pueda convocar elecciones libres, que pueda escoger elecciones limpias, y además sabemos y estamos luchando porque sabemos que cada día que el gobierno permanece dentro de lo que es la presidencia, dentro del poder, es un día más de hambre, de desesperanza, de falta de producción en el país, pero además que afecta a todos los venezolanos. Rápidamente, para pasar al tema productivo, hay un lapso de tiempo, la MUD está evaluando un lapso de tiempo para levantarse de la mesa si estos acuerdos no se cumplen. Habían dado 6 días, pero si se reúnen el 6 de diciembre, ¿qué va a pasar si no se cumple o no se llega a ningún acuerdo? Mira, aquí lo decía y lo decía muy claro Carlos Ocariz. Mira, aquí para que nosotros podamos asistir el 6 de diciembre a la reunión de la mesa, hay un comunicado de la Mesa de la Unidad, a este diálogo el gobierno nacional tiene que cumplir con las cosas que se haya comprometido. No puede ser que los primeros días se había comprometido a la liberación de algunos presos políticos que mantenía y que hoy hayamos visto solamente que salió Rosmin Montillo. No puede ser que el gobierno nacional se haya comprometido a abrir el canal humanitario que a todos los venezolanos nos preocupan por las graves crisis que hay en lo que es el tema médico en el país, y que a la fecha más bien lo que hizo fue incautar y llevarse unas medicinas que habían entrado por donación. No puede ser que el gobierno nacional hable de una guerra económica y del desastre que hay y de la persecución que le tienen, pero hoy veíamos cómo a través de la gran misión de abastecimiento soberano amenazaban con incautarle la producción a los productores de maíz en lo que es el Estado portugués. No puede ser que sigamos teniendo un gobierno que su prioridad sea mantenerse
mantenerse en el poder, mientras el resto de los venezolanos estamos pasando roncha. Diputado, ya estamos en el mes de diciembre. En otras oportunidades que lo tuvimos sentado en esta misma silla, pues nos aseguraba que el fin de año iba a ser realmente complicado en materia de abastecimiento. Ayer hubo una publicación en El Mundo Economía y Negocios, una entrevista exclusiva que les diera a ellos Freddy Bernal, y aseguraba que el gobierno nacional ordenó compras especiales para reforzar los CLAP. Aparentemente hay un plan nuevo, se llama Plan Especial para Zonas de Silencio en Caracas, que son aquellas a donde no han llegado los CLAP. Ayer el presidente Nicolás Maduro lo ratificaba. La solución en el problema alimentario son los CLAP. ¿Qué piensa Carlos Paparón? A estas alturas siguen hablando de la distribución por encima de la producción nacional. No puede ser que ellos sigan encerrados y que sigan hablándonos de que son los CLAP, cuando hoy estamos a puertas quizás de la crisis más grave que hemos visto los venezolanos en los últimos 100 años, la crisis de la arepa. Mira, estamos en plena producción de maíz y a la fecha vimos la industria cerrada. A la fecha no le han puesto un precio de venta a lo que es el tema del kilo del maíz al productor. Y lo decía... ¿En cuánto debería estar? Un poco para que la gente tenga una idea. Producir antes de la inflación acelerada que hemos visto en el último mes, un kilo de maíz costaba 199 bolívares y el gobierno nacional pretende mantenerlo regulado en 96 bolívares hacia lo que es el productor. Pero además lo decía el ministro de la Defensa, el precio es solamente un accesorio. Él utilizaba la palabra que el precio era solamente un detalle. Y tiene razón, a estas alturas el precio del maíz es solo un detalle, porque de las 2 millones de toneladas que prometía el ministro de Agricultura, que es 1,5 millones solamente de maíz blanco que consume el país, apenas pudimos producir 331.000 toneladas. Eso quiere decir que no tenemos maíz para terminar enero. Eso quiere decir que a la fecha no han contratado ningún barco que llegue con maíz blanco para nosotros producir arepa. Eso quiere decir que el problema no es que nuestra industria estuvo cerrada 12 días, estuvo paralizada 12 días, toda la industria que procesa harina de maíz precocida. El problema es que se dejaron de producir 600 millones de arepas que pudieron resolver lo que viven esos 318.000 niños que no pueden ir a clase porque no tienen que comer. El problema no es que los productores le tengan el maíz por debajo del precio de producción. El problema es que mientras que no produzcamos en el país, esos 18 millones de venezolanos que comen 2 o menos veces al día van a seguir pasando hambre. El problema no es que el gobierno atosigue la producción nacional y que apueste por lo importado. El problema es que hoy en Venezuela, por ese modelo que apuesta a la importación, al delito de traer una harina, ayer lo hablaba con el diputado Juan Pablo Guanipa, una harina de maíz se está vendiendo en Maracaibo en 7.500 bolívares marcados, mientras que la que se produce en Venezuela, con productores venezolanos, con maíz venezolano, con trabajadores venezolanos, la mantienen regulada en 190 bolívares y pretende pagarse al productor 96 bolívares. Diputado, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que precisamente usted, que es el experto en la materia de más productiva, qué daño se le hace y cómo se recupera esa brecha que no se produjo para el futuro consumo de los venezolanos. Son las 7:11 minutos, estamos conversando con Carlos Paparón, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Mérida. Su participación, recuerde, @primerapágina y su cuenta en Twitter. @Carlos Paparón. Ya venimos.